entonces sí, pues consideremos que de una vez estamos ya en clase, en este caso hablando de las estructuras de los modelos de red, y pues que obviamente vamos a considerar ya definiendo que todo lo que estamos trabajando acá es estructurado y viene por capas. De hecho, y de forma simple, pues una de las cosas importantes que tienen las implementaciones en las redes es que son básicamente desarrolladas de acuerdo a unas estructuras que una de las situaciones que tienen que entender todos es que todo está definido y predefinido para que ciertas cosas estén funcionando. O sea, nosotros pues si nos queremos explicar el funcionamiento de algunas cosas, tendríamos que tener una cosa que se llama el concepto primario antes y obviamente sobre él comenzar a tener en ese caso, digamos que alternativas de opinión y el concepto básico. Lo que pasa es que hoy en día estamos abocados y llenos de mucha información. Y una de las recomendaciones con este comentario que hago es de que ustedes tomen en ese caso lo necesario de esto y lo extraigan precisamente de las fuentes primarias de información. ¿Cuáles serían las fuentes primarias de información desde ese punto de vista? Si yo quiero hablar, por ejemplo, del modelo OSI, que está definido acá y está estructuralmente definido por capas, pues hombre, hay una entidad que se llama la ISO a nivel internacional y acerca de esto yo creo que hay cantidades y cantidades de libros que editar y que escribir. Pero yo consideraría, pues que obviamente si alguien quiere puntualmente sacar algo diferente o de pronto pensar en hacer algún desarrollo conforme a esto, pues le toca ir plegado o muy de la mano de lo que, digamos que evidencia como modelo de referencia, en este caso, una cosa de estas. Entonces, yo no me puedo inventar las cosas de la nada, porque estaría incurriendo, pues obviamente, en sentidos poco prácticos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo desarrollo en la parte de red, pues normalmente estamos ajustados a los modelos OSI y TCP/IP. De hecho, pues digamos que allí no hay nada más. El modelo OSI tiene una estructura de 7 capas. Esas 7 capas están ordenadas, desde las capas que están más cerca del medio físico a las capas que están más alejadas. Y de acuerdo a esto, pues se definen en ese sentido su naturaleza y sus funciones, además de sus obligaciones y obviamente sus responsabilidades protocolares que van a involucrar el trabajo de servir precisamente de concepto de referencia. Entonces, por ejemplo, para todos, pues de una vez, prácticamente todo lo que tenemos que hacer nosotros en la parte de redes y comunicaciones está definido de acuerdo al enfoque que le demos a un host. Un host, jovencitos, puede estar considerado en este momento por este tipo de cosas, que el host sería básicamente aquella arquitectura computacional que pues representa hoy en día un simple computador, una simple terminal de datos, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, esa simple terminal de datos, que es un computador, en este caso, que tiene estas 7 capas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y por aquí estaría la séptima, pues ello involucra de que cada una de estas cosas para poderse conectar con una entidad par, pues tendría que tener más o menos como las mismas relaciones y obviamente las mismas consideraciones para poder asociarse en lo que uno denomina, en este caso, como una red. Entonces, por acá en la parte alta, por acá en estos lados, están las aplicaciones y por acá abajo, o sea, por aquí, está básicamente todo lo que es considerado como el medio de comunicaciones. Entonces, esas son las ubicaciones que convencionalmente coloca la definición del modelo OSI para entender de forma primaria, en este caso, pues este tipo de ejercicios que vamos a llevar a cabo nosotros acá. Bueno, el hecho es que podríamos definir muchas cosas, ¿no? Pero nosotros... Por el volumen, ¿no sube? Tenemos que entender en este caso que podemos básicamente, pues,
primero que todo, abstraer para qué sirve el modelo. En este momentico estamos hablando del modelo OSI. Una de las ideas que hay es que el modelo OSI tiene puntualmente un pequeño problema, y es que es un modelo mal equilibrado. Pero mal equilibrado no es mal hecho, sino que cuando estamos hablando de sus niveles, algunos de sus niveles tienen más funciones que otros. Entonces, en este caso, por decirlo así, este tiene muchas funciones, este tiene muchas funciones. Pero, por decirlo de otra manera, estas dos cosas que están aquí, técnicamente hablando y comercialmente hablando, pues se reúnen en una sola. Y estas que están acá arribita, en este caso, ya, estas que están acá, se reúnen en otra. Entonces, ¿quién hizo eso? No, eso siempre ha estado. Lo que pasa es que prior al modelo OSI de ISO está el modelo TCP/IP. Y el modelo TCP/IP no define 7 capas. El modelo TCP/IP define 4 capas. Entonces, ¿por qué se hace este pequeño comentario? Pues que es que el comentario nos dice a nosotros es que, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para trabajar en redes? No, nada, usted siga trabajando como está. Lo que pasa es que el modelo de trabajo imperante a nivel de telecomunicaciones, en este caso en el mundo, no es OSI, es el modelo TCP/IP. Entonces, el modelo TCP/IP, ¿qué nos lleva a nosotros a considerar? Pues la adaptabilidad y la implementación. El modelo OSI sencillamente nos habla de lo que son los niveles, de la forma en como yo específicamente, por ser un modelo teórico, tengo que implementar servicios, interfaces y protocolos. Además de que él mismo me pueda explicar a mí, desde ese punto de vista, cómo yo he de trabajar, en este caso, con respecto al modelo. ¿Está claro para todos? Profe, Señor. profe, es que yo entré tarde porque yo no me podía unir al link. ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? Profesor Fernando, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Habla con Carlos de Proaño. Bueno, entonces, continuando pues con el tema, habíamos mencionado, pues obviamente, cómo era la importancia de que estuviera ese modelo de redes, ¿cierto? Entonces, el modelo de redes, pues, se compone más que todo de dos ambientes, el ambiente hardware y el ambiente software. Entonces, ese ambiente hardware y ese ambiente software, nosotros acá lo vamos a estar viendo todo el tiempo. Y de hecho, yo creo que hasta en la vida real, porque todos los días las personas interaccionan con redes. Pero el asunto es específico. Por ejemplo, el modelo OSI. Este, por ejemplo, es una abstracción del modelo OSI, donde, por ejemplo, en el lado izquierdo tengo un proceso transmisor y acá en el lado derecho un proceso receptor. ¿Ves qué está pasando? Pues que ellos están antagónicamente puestos como para conectarse entre sí, definiendo de que en ese sentido hay una transmisión de datos. Y esa transmisión de datos se puede hacer pues de muchas maneras. Esto puede ser alámbrico, inalámbrico. Pues de bueno, de muchas maneras, no, solo de dos maneras. Pero pues por estándares de redes puede hacerse de muchas formas. Ya, en este caso, es que una cosa es la forma en cómo manejemos la señal, que es confinada al medio o en ese caso dispersa por el medio. O la otra es que yo use estándares. Realmente, para que ustedes entiendan, en las redes, nosotros manejamos los estándares en este punto. Los estándares de red. O sea, que a mí me dicen que redes inalámbricas. Ah, bueno, entre estos dos puntos están las redes inalámbricas. Que son redes cableadas. Pues entre estos dos puntos están las redes cableadas. Y así sucesivamente. Ah, que la fibra óptica, pues que en estos dos pedazos. Ah, que pronto las redes tipo PLC, pues ahí también. Pero pues una vez que el mundo de las estructuras físicas, digamos que se deja de lado, pues de ahí hacia arriba, en cualquier sistema del mundo, pues todo es lógica.
pero de ahí hacia abajo, en este caso, cualquier sistema en el mundo define una capa en ese sentido de mediación, digamos que con el medio. ¿Ya? Y obviamente eso involucra que uno tenga que conocer algunos asuntos relacionados con la capa física. Pero entonces, de momento, nosotros estamos acá resolviendo eso por capas protocolares. Entonces, ¿por qué se le dice que esto es una estructura protocolar? Pues ya hemos definido que esto es estructurado, porque si esto no es estructurado sería monolítico, y si es monolítico es muy difícil que interaccione hoy en día de forma normalizada con todo este tipo de asuntos, en este caso. Entonces, si lo miramos de esa manera, pues este es un computador o host. A mí me agrada más decir la palabra host, porque pues obviamente es como más idónea. Pues esa palabra también tiene un contexto histórico, ¿no? Además es un anglicismo. Lo que pasa es que, pues yo les voy a contar aquí una historia pequeña. ¿De dónde sale esa palabra? Pues esa palabra, pues hay una película. En este caso, voy a colocar aquí significado de host. Significado de host. Lo que pasa es que yo no estoy buscando, bueno, de hostil no, del host. En ese caso. Lo que pasa es que esto es un anglicismo, pero obviamente lo que quiere decir finalmente la palabra host es anfitrión o anfitriona. Nosotros pues obviamente no usamos el género en la parte de las redes, pero pues porque para mí cualquier host es un anfitrión. Ahora, ¿por qué se le da la palabra anfitrión? ¿De dónde viene esa parte? Pues obviamente por allá en la mitología, pues supuestamente, no sé si ustedes conocen algo de mitología, han leído historias y cosas de estas, pues por allá a un señor que se llama, a un titán que se llamaba Hércules, lo recibió en este caso. O sea, hay una relación entre lo que es anfitrión, ¿cierto? Y Hércules, ¿no? En este caso. Porque obviamente entre ellos dos pasó esa relación. Entonces, ¿quién es el host? El que recibe, el que supuestamente adopta y el que en ese caso obviamente se ajusta a ciertas condiciones. Entonces, en la vida real, los hosts hacen eso. Lo que pasa es que el señor Zeus, o el dios del Olimpo, pues, algo así, le hizo, pues, por ahí se fabricó un muchachito, y pues como que no sabía qué hacer con él, y le dijo, vea, este man, ve, vení, anfitrión, ayúdame a criar este muchacho. Entonces, realmente, pues, es algo así como el padre putativo. Anfitrión es el padre putativo de Hércules, ¿no? En este caso. ¿Ya? Obviamente, pues esto es una historia que en ese caso, pues en la que invierte uno tiempo para, pues obviamente considerar, digamos que la forma en cómo las cosas, en este caso, pues se van nombrando. Lo que pasa es que todo en ese sentido, en las redes, extrapola el comportamiento y la conducta humana. Entonces, por ejemplo, si eso es así, entonces un anfitrión o un host es estructurado. Tiene unas capas que obviamente pues se entienden con las otras capas pares de otro host o de otro anfitrión. De otro host para que lo miremos de esa manera y no estemos repitiendo a toda hora lo mismo, porque es que pues aquí yo hablo de host. Entonces, en ese sentido, esto que está colocándose acá es una relación entre un par de entidades host, repito, y entre ellas intercambian datos. El intercambio de datos, ¿cómo se hace? Entre otras cosas, hay un procesamiento de la información y de las estructuras que se hace vertical o de forma vertical. Entonces, dependiendo de cómo es la ubicación de la función en el circuito de comunicaciones, el transmisor envía y procesa de forma vertical los datos desde sus entidades de aplicación a las capas físicas para que vaya y viaje a grandes distancias, o vaya supuestamente para el proceso receptor, que lo toma de la capa física y lo lleva en ese caso a las capas de aplicación para entender qué dice. Pero
esa es la forma en cómo se le da el tratamiento a este tipo de cosas. Pero si yo necesito saber cómo hago una asociación, una relación entre hosts, eso no se hace de esa manera. Se hace entre relaciones horizontales y entre posiblemente las capas pares. Entonces, por ejemplo, yo me entiendo con otro host, pero a partir de sus capas de aplicación. ¿Ya? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener salvaguardadas todas las funciones que se tienen que dar para que una capa de aplicación finalmente interaccione con otra capa de aplicación. Realmente, y lo que pasa en la mitad son los procedimientos de desplazar la información y la transferencia de los datos a lo largo de lo que uno conoce como redes. Entonces, ¿qué pasa con la información? La información, cuando se produce, la información se produce acá arriba. Cuando ella se produce como eventos o cosas o datos o sonidos o imágenes que necesitan ser procesados y tratados y hasta de pronto en ese caso, pues muestreados, cuantificados y codificados para entrar a un dispositivo y entrar a manera de información binaria. Esa información binaria, cuando entra un host, comienza a dársele aquí una estructura. Entonces, por ejemplo, esto que está acá se llama unidad de datos protocolar de aplicación. Entonces, esta unidad de datos protocolar de aplicación, cuando entra a la capa de aplicación, el protocolo de aplicación de la, y obviamente el programa o lo que ustedes quieran denominar, el sistema operativo, para poderlo trabajar, le asocia un header. El AH que está ahí quiere decir header. Y si ustedes buscan el significado en inglés, quiere decir encabezado. Entonces, a esto se le van asociando headers de acuerdo a la forma en cómo la unidad de datos protocolar o PDU va pasando capa a capa. Entonces, acá nos estamos dando cuenta de que aquí hay una nueva unidad de datos protocolar. ¿Cómo se llama? Pues obviamente se llama unidad de datos protocolar de presentación, porque es la capa de presentación. ¿Ya? Y obviamente, pues está la unidad de datos protocolar de la capa de sesión. Y está la unidad de datos protocolar de la capa de transporte, pues que ya acá no se llama realmente en ese caso unidad de datos protocolar así, sino que se puede llamar o segmento, si se trata del protocolo TCP, o datagrama, si se trata del protocolo UDP, aquí en este punto. Entonces, habrían presentes, en este caso, dos tipos de unidades de datos protocolares. Si sigo bajando, me voy a encontrar en el modelo OSI la capa de red. La unidad de datos protocolar que tiene la capa de red tiene un único nombre, se llama paquete. Muchas personas le han dado el nombre de datagrama, pero es que datagrama es como un nombre que se le da como, en este caso, a muchas cosas, y la palabra datagrama pues tiene un significado, pero yo ajusto más la palabra datagrama a la PDU que me conforma el protocolo UDP en la capa de transporte. Ojo con esa parte. Y los datos que se me proveen en la capa de red, cualquiera que sea, del protocolo que sea, son paquetes. Y déjenme decirles que en la capa de red no hay dos protocolos. Existen muchos protocolos que pueden funcionar allí. Entre ellos IPv4, IPv6, ICMP, bueno, hay muchos. Y todos manejan el mismo tipo de PDU, pero no igual, ¿no? Ojo con esta parte. O sea, porque el tipo de PDU se llama es paquete. Luego se baja, dependiendo del estándar, a la parte de enlace de datos. Y allí la PDU toma un nombre específico, además de una forma. La forma que supuestamente toma el header de enlace de datos, pues es el de, obviamente, no el de manejar un encabezado y unos datos, sino el de manejar un encabezado inicial, una estructura de datos y un encabezado final. Y acá la PDU se llama trama o frame. Y finalmente, en la capa física, pues de hecho, pues allí no hay que considerar
la existencia de una PDU, pero pues aquí se supone que aquí están los bits o los datos puros, para que les quede claro a ustedes. Entonces, esas son las consideraciones que a nivel de reglaje tenemos que manejar. Ahora, valga la redundancia, antes de pasar a la otra diapositiva, pues aquí hay un proceso que, por ejemplo, se hace de arriba hacia abajo, y aquí hay otro proceso que se hace de abajo hacia arriba. Ese proceso, supuestamente, en este caso, es el mismo proceso que aquí estamos considerando y que pues allí se le está dando de una vez el nombre. Cuando los datos fluyen desde las capas de aplicación al medio, se hace un proceso de encapsulado donde la adición de información redundante es aditiva. O sea, yo cada vez que voy pasando de capa en capa, le voy adicionando información de esta manera. Pero si ya el asunto es que la información la estoy tomando desde el medio y la voy a llevar a las capas superiores de aplicación, entonces ya no es un proceso de encapsulado, sino de desencapsulado. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas pues van a funcionar y nos van a ayudar a nosotros a modelar los procesos que se hacen en red, digamos que no solamente en OSI, que uno los abstrae teóricamente, sino también de forma muy real cuando está hablando de TCP/IP. Si miramos esa situación también, pues obviamente, aquí tienen un ejemplo precisamente de lo que está pasando con la parte de un encapsulamiento de datos. Supuestamente, este es el ejemplo formal de un mensaje de correo electrónico que una persona aquí probablemente está escribiendo y que esto lo que hace es hacer fluir los datos, ¿sí? Desde una terminal de datos a la parte de la interfaz y a la parte del concepto de aplicación que se tiene, para que eso comience a correr de aquí hacia abajo y comience a dársele forma al proceso de enviar una información. Entonces, este sería el transmisor. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso primero son datos, luego segmentos, luego paquetes, frames y bits. Según lo que ha pasado aquí, pues aquí se está dando un proceso, en este caso, según qué modelo. Pues aquí no está presente el modelo OSI, ¿no? Aquí está presente es el modelo TCP/IP. Entonces, TCP/IP no fue un modelo que se sacó al mismo tiempo que OSI. De hecho, pues TCP/IP fue mucho antes, o sale mucho antes, en este caso, al modelo OSI, que es el modelo de ISO. Pues muchas personas comparan entre sí los modelos. Pues yo no me atrevería a decirlo de esa manera. Yo me atrevería a decir que es que yo trabajo con los modelos por mi conveniencia. Si yo quiero ser desarrollador de aplicaciones y hacer cositas para que funcionen en red, pues uso la referencia de OSI. Pero si yo quiero hacer trabajar todo, obviamente con pruebas y todas estas cosas, yo ya lo voy a llevar a la vida real, pues uso la referencia de TCP/IP. De hecho, pues estas palabras, si la gente piensa que estos son sencillamente dos palabritas o dos siglas pegadas. No, TCP/IP es una familia de protocolos. No es TCP por un lado e IP por el otro. Que obviamente, pues esto para mí es una relación de conveniencia. Porque es que TCP es un protocolo muy robusto. Y EIP también. Lo que pasa es que entre ellos dos manifiestan manejar específicamente, pues digamos que el comportamiento de cualquier host que necesite desempeñarse en las redes y mandar datos en algún ambiente de aplicaciones. Y es que no estamos hablando de uno solo, sino de cualquiera. Además, si yo soy un host y tengo estructurada la pila o el stack modular de TCP/IP en mi sistema operativo, entonces eso quiere decir que yo estoy armado para estar en red. Pero si ya la cuestión es lo contrario, yo le digo a esto, por ejemplo, bueno, yo no tengo pila ni stack de TCP/IP, entonces yo inmediatamente digo, no, eso sirve para sostener la puerta, porque para redes no sirve. O sea, lo primero que tenemos que entender nosotros trabajando en redes es que algo va a estar en red siempre y cuando
tenga la presencia del stack de TCP/IP presente. Si no, no. O sea, no sirve. ¿Por qué esto es así? Porque es que todos los hosts en el mundo usan TCP/IP. TCP/IP no tiene 7 niveles, tiene 4 niveles. Y unos niveles, como supuestamente están mencionando acá, están muy similares a los de OSI. Y otros están, digamos que considerando hacer una igualación por funcionalidades, pero albergando entre sí, entre ellos, pues más capas. Entonces, miremos cómo va a pasar esto. El del lado izquierdo, como pueden ver, este es OSI. Y el del lado derecho, este es TCP/IP. O sea, uno puede decir qué es lo que está uno a uno entre ambos modelos. Lo que está uno a uno entre ambos modelos son la capa de internet y red y la capa de transporte en ambos lados. El resto de cosas, pues sencillamente se disponen de esa forma, modularmente hablando, porque pues esto, digamos que puede hacer por sí solo 3 capas, lo mismo que hace una sola como la de transporte, a nivel de funciones. Entonces, entiendan que de aquí en adelante, también hay que considerar que supuestamente, pues hay que entender que según el modelo TCP/IP, nosotros vamos a asociar a los hosts. Para poder asociar un host con otro en un circuito de comunicación de datos de forma lógica, necesitamos asociar una instancia de aplicación y una instancia de red lógica. Además de que haya algo presente desde el punto de vista físico. Entonces, si eso se da, entonces yo puedo conformar una pareja de datos con cierta significancia del protocolo TCP o de la parte de transporte con el protocolo de capa de red o el protocolo de internet. A la reunión como tal de una dirección IP, por decirlo así, digamos que este es la IP sub 1 y este es el puerto de transporte 1. Y por acá tengo la dirección IP2 y este es el puerto de transporte 2. ¿Cómo se llama esta reunión de estos dos datos? Esta reunión de estos dos datos se llama socket. O sea, en otras palabras, para yo abrir un proceso de comunicación en un host, en un extremo de ellos, instauro un socket. Pero si yo ya quiero comunicarme con otra entidad más o menos similar en otro host, lo que hago es una comunicación entre sockets. A esta comunicación se le dice tuple de comunicaciones. Entonces, aquí hay una IP y aquí hay un puerto de aplicación. En este caso, pues dependiendo de quién llama a quién, pues el que llama normalmente se le dice cliente y al que es llamado se le dice normalmente servidor. Aunque hoy en día no es necesario pues tener esas robusteces, porque uno puede llamar, un cliente puede llamar a otro. Lo que pasa es que un pequeño cliente se puede convertir en el servidor de las respuestas de un peticionante cliente y así sucesivamente, ¿no? En este caso. Así de sencillo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna? Bueno, entonces, Profe, señor. bueno, de lo que nosotros habíamos visto hasta ahora, creo que algunos que hayan visto conmigo en una clase anterior, tenemos que, de lo que le entendí, es que cuando un host, en este caso un equipo alias computador, está transmitiendo información a otro host, entonces él baja por los diferentes niveles y él se va, ¿cuál sería la palabra? Descomprimiendo hasta lo más chiquito, hasta llegar hasta el otro host e ir aumentando hasta volver a armarlo todo. Debo devolver. Aquí. A ver, el proceso, a ver, aquí, esto es información pura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sucede la transformación de, a ver, supongamos que usted está Enviando un correo. computador, está viendo el correo, está viendo una página, lo que quiera usted. Pero esto va a ser después de qué. Póngame cuidado. Y mire lo importante que es. Yo, por ejemplo, llego y tengo
una imagen y yo voy a abrir de pronto un correo y quiero subir un correo y voy a hacer una sesión de correo. Entonces, yo quiero enviarle una imagen a alguien. Entonces, yo tengo que primero hacer, por ejemplo, que el proceso transmisor primero se conecte con el servidor de correo. ¿Cómo se hace eso? Pues obviamente va a tocar precisamente mandarle primero datos. Entonces, estas informaciones que están acá no son pequeñitas, antes se van, o sea, esta información va creciendo porque va recibiendo redundancia. O sea, redundancia en el buen sentido de la palabra, porque cada vez que va subiendo, perdón, cada vez que va bajando en el modelo, va supuestamente en este caso adicionando un header, como supuestamente lo podemos ver acá. Por ejemplo, aquí podemos ver precisamente que esto es una trama de datos. La trama de datos que tiene adentro, un header de transporte, un header de red y obviamente en este caso el header de enlace de datos. ¿Ya? Entonces, probablemente antes de este header de transporte debió haber estado el header de sesión, también el header de presentación, más el header de aplicación. Pero como estamos hablando, vuelvo y repito, esto, por ejemplo, ¿tiene cuántas capas? Posiblemente tiene 4 capas. Estamos hablando del modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP comprime por funciones las cosas. Entonces, el modelo tiene un comportamiento aditivo de información cuando vamos hacia el medio. Y cuando viene desde el medio, que estoy llamando la información y la estoy extrayendo, tiene un comportamiento sustractivo de información. O sea, no es que yo le esté quitando la información, sino que le estoy retirando lo innecesario para que a mí solamente me queden los datos en el extremo donde yo recibo las cosas que necesito entender. O sea, lo que pasa es que finalmente yo puedo ser origen o destino. O sea, la información va creciendo cuando va hacia el medio. Sí, Y yo va creo que obviamente sí, lo había volviéndose hecho más... al revés. ¿Perdón? Perdón, lo había entendido al revés. Entonces, cuando uno lo envía, a la información está allí, pero lo que se le va agregando son estas cosas por nivel. A ver, son estas estructuras de encabezados. ¿Qué son estas estructuras de encabezados? Son en ese sentido headers, o digamos que son estructuras de control que se le va colocando protocolarmente por cada capa que aparece a la PDU de datos que está allí procesándose. ¿Ya? Es que ese es el concepto de lo que hoy en día se maneja en este caso y no es, o sea, esto no ha sido modificado hasta el momento, pues, y va a seguir siendo así, quién sabe hasta cuándo. ¿Está claro? Ok, pues. Bueno, entonces continuando acá, básicamente pues ya esto estando claro, pues vamos a comenzar a hablar puntualmente, ¿cierto? De lo que son esos protocolos que están allí presentes en TCP/IP. Pues nosotros, aquí hay ejemplos, aunque pues estos no son todos. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar los protocolos de la capa de red. Yo les decía a ustedes que en la capa de red no hay un solo protocolo, hay muchos más protocolos. Por ejemplo, hay protocolos de servicio y protocolos enrutados, como también hay protocolos de routing. Entonces, normalmente, si alguien quiere ir a referirse al protocolo IP, el protocolo IP es un protocolo enrutado. Por ejemplo, ¿alguien quiere saber qué hace, por ejemplo, el protocolo ICMP? Pues obviamente el protocolo ICMP no es ni enrutado, pues es un protocolo de servicios, porque es un protocolo que maneja los mensajes de control de Internet, en este caso. Y es como el guardaespaldas o gregario que tiene el protocolo IP en sus 2 versiones en la misma capa. ¿Está claro? Bueno. Por acá les voy a mostrar a ustedes los protocolos de la parte de transporte. Como les mencionaba, a ustedes solamente hay 2. Y obviamente pues son protocolos que van a distinguirse entre sí por la forma en cómo están interconstruidos. Es más, de hecho, pues si nosotros queremos considerar un poco más de fiabilidad y certeza, pues la instalación de la aplicación que vaya yo a montar, por ejemplo, debería de estar sobre el protocolo TCP y no sobre UDP. Pero pues no quiere decir que en ese sentido no sea una de las mejores apuestas en aras de la velocidad que se puedan tomar. Y de la capa de aplicación, pues aquí tenemos una muestra de otros protocolos, pero son ejemplos, hay muchos más.
Es más, pues digamos que si alguien quiere saber un poco más de esto, pues hay un listado. Y son como 1000 y pico o más. Muchos más. Porque son protocolos y aplicaciones que se usan o se determinan para llevar a cabo funciones en red. Ahora, ¿cómo se dan las cosas dentro de un host? Aquí tienen ustedes para la muestra, en este caso, una estructura de un host estilo TCP/IP, donde ustedes pueden apreciar que están las 4 capas que él tiene. Él tiene la capa de acceso a red, la capa de internet, la capa de transporte y las capas de aplicación bien definidas. ¿Qué hay en cada parte? Pues en la parte de acceso a red, pues nosotros no vamos a tener en cuenta en este momento los bits, pero sí vamos a tener en cuenta una estructura de denominación y de diferenciación que en este caso, para la situación se denomina dirección física. Esa dirección física, por ejemplo, allí le da la posibilidad a cualquier host de anunciarse y señalizarse en un medio de comunicación para ser en ese caso tenido en cuenta físicamente. Eso haría en una dirección tipo MAC. Es una dirección de etiqueta y de distinción que se le coloca a algo que existe en este caso en el contexto del hardware. Más arribita está el direccionamiento que se le coloca a un host, obviamente, ojo con la palabra que estoy usando, pero para dar en ese caso labores o procesos o lo que ustedes consideren acciones en el Internet. ¿Qué dirección o qué tipo de dirección se le coloca a un host acá? La dirección es lógica, no es física, como la MAC. Es una dirección que tiene una estructura muy diferente a la dirección que puede tener en este caso una dirección tipo MAC. De hecho, pues esas direcciones allí juegan en ese sentido un papel bien importante hoy en día, porque prácticamente a los hosts nosotros los etiquetamos. Ahora, ese es uno de los ejemplos de direcciones, porque yo puedo tener 2 tipos de direcciones. Es más, al mismo tiempo yo podría tener direcciones tanto IPv4 como tanto IPv6. O sea, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Que este es el punto de referencia de denominación lógico que tiene un host. Si yo en ese host necesito usar puertos de aplicación, entonces es porque yo tengo instalado dentro del host algo que me permite a mí trabajar en red e intercambiar datos. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese trabajo? Para que no, lo repito otra vez, y no se les olvide, usando un puerto de transporte y una dirección IP. Es aquí donde se genera el socket. O sea, ¿cuántos sockets en este momento podemos encontrar nosotros dispuestos en este ejemplo? ¿Quién sabe decirme? ¿Quién sabe decirme? ¿Cómo, profe? ¿Cuántos sockets hay dispuestos en este momento por acciones de este host? Cuando usted dice socket, ¿se refiere a IPs disponibles? Sí, ¿cuántas hay? ¿Se no sería Tiene más que ver con la, 4? con la dirección IP, ¿cierto? Profe, ¿no serían 2 por el 23 y el 13? Bueno, ¿hay cuántos identificadores de proceso? 4. ¿Cuántos potenciales puertos? 2. 2. Pero, o sea, ¿cuántas potenciales aplicaciones? Apenas hay 2. Y una única dirección IP. ¿Sí o no? Entonces, por este lado, técnicamente hablando, vamos a dar claras las cosas. Aquí hay uno y acá hay otro, que le da servicio por este lado a un proceso 1 y a un proceso 2.1, y el otro pues hace lo mismo. ¿Cuántos sockets hay? ¿Cuatro? 2. Es que aquí está. Es que no por haber una sola dirección IP va a haber un solo socket.
Esa es una aplicación y esta es otra. Sockets hay dos. Pero déjenme contarles algo. Pues obviamente, este es el puerto 23. ¿Alguien sabe de qué trata el puerto 23? ¿O para qué sirve el puerto 23 y el puerto 13? Busquemos acá y hagámosle una introspección a eso. Y preguntémosle a Google. Puerto 23 puerto 23 de networking. A ver. Lo que pasa es que yo estoy acá buscando, ¿cómo es que llaman las cosas? Imágenes. Puerto 23. 23 de red. Es el puerto de Telnet realmente. ¿Sí? Entonces, puerto 23 de comunicaciones. O de, a ver, ¿cómo quieren buscarlo? De red, supongamos así. ¿De red? Sí, no, lo que pasa es que el puerto 23 pertenece a la aplicación de Telnet. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir acá? Que por este lado hay dos procesos de aplicación conectándose a Telnet. Dos identificadores de proceso. El puerto 13, ¿de quién es? ¿Es el puerto de TCP/UDP? Ajá, pero ¿en qué aplicación? No me acuerdo. ¿Cómo que? A ver, ¿de cuál es? Hay un listado, ¿no? En este caso, lo que pasa es que, pues, obviamente, aquí, bueno, esto no es necesario, pues, ni yo me sé los puertos, ¿ya? Pero sí es bueno e importante saber para qué son. ¿Está claro? Bueno, entonces el caso es que, bueno, yo por acá iba a dictar un curso. Voy a contarles, pues voy a saltar a otro lado. Por acá yo tenía, esto lo tenía montado. Voy a mostrarles a ustedes. Ah, no lo pegué. Qué pesar. No, no lo traje. Es que por acá tenía algo que me llamó mucho la atención, pues que yo lo dictaba antes. En este caso, decíamos nosotros, pues que estas cosas, pues como para que queden más claras. En este caso, pues son esos procesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, eso es lo que les estaba diciendo a ustedes. Aquí tenemos nosotros precisamente identificadores de proceso. Realmente, pues aquí tenemos abierto el puerto 1024, pero a la misma instancia. El puerto 1050 a la misma instancia. El puerto 1080 a esta instancia. Si nosotros revisamos un poco el concepto, ¿cuántos sockets habrían acá? ¿Preguntas? Profe, hay dos. 3. En el puerto. 3. Si se repite el del puerto 23, ¿no sería el mismo puerto o es otro diferente? No, señor. Lo que pasa es que aquí hay una entidad conectada con este en el puerto 1024, otro en el 1050, pero en la misma aplicación. Por eso decía yo acá que a pesar de eso, en este caso, yo puedo estar, supóngase que esto es un servidor, ¿sí o no? Inicialmente, yo tengo 2 sockets definidos, pero obviamente a mí acá interaccionando definitivamente contra este, ¿cuántos procesos tengo? Tengo 4. Y eso me implicaría que hacia el exterior tendría 4 sockets. ¿Está claro? ¿Ven las diferencias? Mucho cuidado con eso. O sea, es que, a ver, les explico. ¿Cuántas veces una página web la pueden, en este caso, visitar? Millones de veces. Entonces es la misma dirección IP y el mismo puerto contra miles de cosas que pueden existir. Entonces, ¿sí me entienden o no? Porque es que en ese caso, obviamente, este es un socket, este es otro socket y este es otro socket. O sea, en este momentico, acá, este tipo de cosas, ¿qué caracteriza a un cliente o a un servidor?
Entonces, por los valores, en este caso que estamos considerando nosotros acá, ¿cierto? Ya. Entonces, probablemente en ese sentido, ¿sí? El identificador de proceso, ¿sí? Que está asociándose a este, involucra que aquí hay un socket. Ese sería el identificador de proceso, por decirlo así. Si este está en el puerto 1024 y este en el puerto 23, aquí hay una pareja de conexiones. Si de pronto acá en este caso, si lo miramos de esa manera, pero si son identificadores de proceso, en este caso, sí, sería la misma aplicación en el mismo socket, funcionando en un modo transmisión-recepción también. Entonces, esas son cosas que habría que revisar, en este caso, ¿ya? Como acá. ¿Está claro? O sea, lo que pasa es que ¿cuántas veces yo puedo prestar mi dirección IP para que se conecte? Pues yo tengo en especial definidos como procesos de aplicación base en un host 1024 puertos. Entonces yo me puedo conectar potencialmente a 1024 cosas. Más lo que supuestamente está por encima, ¿no? En este caso. ¿Quedó claro hasta ahí? Es que ese es el asunto, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se sientan a navegar, ¿cuántas veces abren o cuántas páginas abren al tiempo? Piensen en eso. Muchas. A ver. ¿Ya? Como por llegar y decir, bueno, si yo me siento en un computador, ¿cuántos sockets que yo sé que tengo yo razón o darme cuenta estaré abriendo? Pues unos cuantos. No sé, porque es que también por debajo pueden haber otros sockets que estén abiertos y yo no me dé cuenta. ¿Ya? Bueno, ahorita continuando con esto, en este caso, ¿cierto? Entonces, continuando con esto, en este caso, pues seguiremos hablando acerca de lo que es el manejo como tal, ¿sí? Para que entiendan esa parte de lo que es en ese sentido, en el modelo, los dispositivos que van a llevar a cabo las labores de intercambio de datos, que son protocolarmente definidos por capas. Entonces, por ejemplo, en este punto, nosotros para hablar de dispositivos que son capaces de encargarse de los datos base que están fluyendo, por ejemplo, entre un dispositivo y otro, si de pronto nosotros no tuviéramos la necesidad imperiosa de establecer, por decirlo de esa forma, ningún requerimiento sobre el intercambio de la información, pues yo me conformo con que exista un hub. El hub es un elemento de capa física o un repetidor. De hecho, el principio base del hub es el repetidor. El concepto base, ¿por qué es un concepto base? El repetidor normalmente funciona en capa física y es un dispositivo que convencionalmente tiene dos puertos. El hub normalmente es multipuerto. De hecho, se considera un multidispositivo multiacceso. Pero estos son de la capa 1 según el modelo OSI. En ese caso, pues en la capa 2, pues obviamente existe lo que se denomina un switch y lo que se denomina un puente. El puente es el concepto base del switch. Un puente tiene como mínimo dos puertos. Un switch es un dispositivo multiacceso. Estos son de capa 2. ¿Qué diferencia hay entre la capa 1 y la capa 2? Pues es un abismo. Pues en este caso, déjenme decirles pues que, por decirlo de esa forma, yo en especial no uso nada de capa 1 para conectar dispositivos. Yo usaría este nomás para extender eléctricamente el recorrido de un circuito de comunicaciones. Porque esa es la función que a mí me gusta que esto haga. Pero esto yo no lo uso para conectar de forma múltiple host. Pues si comercialmente encontráramos puentes, pues también sería de pronto más útil el hecho de que esto lo haga. Aunque en él se presentarían latencias. Sería más rápido el repetidor que el puente, en ese caso. Un puente interconecta segmentos de red en el mismo dominio de broadcast, pero en capa de enlace de datos o capa 2.
El puente tendría 2 puertos. El switch sería un dispositivo multipuerto, es un dispositivo multiacceso. Pero eso vamos a hablar más adelante. Es más, de hecho, hay que considerar otra cosa importante. La capa a la que pertenece una interfaz de red o una tarjeta de red es la capa de enlace de datos. O sea, toda tarjeta de red no es de capa física. Las tarjetas de red pertenecen a la capa de enlace de datos. O sea, capa de enlace de datos es que el switch, el puente, la tarjeta de enlace de datos. Es más, de hecho, por ahí hay otro que se denomina disque AP. El AP es un dispositivo de enlace de datos. O el access point, porque aquí no está citado. Y obviamente, en este caso, el enrutador es un dispositivo capa 3. Ahora, es que, bueno, ahora, ¿qué hace el dispositivo capa 3? Pues un enrutador, para que valga la pena, mínimo tiene que tener 2 puertos. Para que exista en él la función que se denomina networking. Porque si no, entonces, ¿eso para qué? ¿Ya? Profe, tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Qué diferencia del switch con el hub? Porque pues ambos tienen multipuerto, ¿no? ¿El switch es administrable o...? A ver, pongámoslo en estos términos. El switch, todo switch que de pronto sea decente, tendría que ser administrable. O sea, todos los switches se supone que... Hay switches que no son administrables, pero no por ese hecho dejan de ser switches. Lo que pasa es que cuando uno está mirando tecnología y adquiriéndola, va considerando que sobre ella se soporten estándares de redes. Y pues a mí me gustaría ver todas las capacidades habidas y por haber en un dispositivo de estos. Entonces, asumiendo que el mismo lineamiento tecnológico lo puede tener un switch y un hub, entonces, ¿por qué es mejor el switch que el hub? Bueno, sencillo. El hub no es un dispositivo realmente inteligente para manejar la información. Pongámoslo en nuevos términos. El switch sí. Digamos que el hub es un descabezado que no recuerda nada. Que al hub le entra algo y le sale algo y no se acuerda. Pero el switch, usted le conecta algo por un puerto y le sale algo por el otro puerto, pero el switch sí se acuerda a quién se conectó. Bueno, entonces funcionalmente, ¿eso qué quiere decir? El switch tiene una estructura, una memoria tipo TCAM, en este caso una memoria direccionable por contenido, una memoria tipo CAM, perdón, que sencillamente me permite a mí asociar quiénes físicamente se relacionan conmigo como dispositivo multiacceso. El hub no tiene eso. Entonces, entre otras cosas, para que se vayan dando cuenta, aquí falta definir muchas situaciones porque es que estamos apenas empezando. El hub de pronto puede tener 24 puertos. Y el switch de pronto puede tener 24 puertos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues, si a mí me van a decir, conécteme una red, yo uso el switch. ¿Por qué? Porque el switch me segmenta y me trabaja mejor por puerto. En cambio, el hub no. ¿Por qué? Porque es que el hub, por decirlo en nuevos términos, el concepto, por ejemplo, del ancho de banda, me lo pone en concurso entre todos los puertos que él disponga. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 24 puertos a 100 megas y yo llego allí, en ese caso, a conectar 24 dispositivos en el hub, todos concursan por un pedacito del ancho de banda, no por el ancho de banda, digamos que en su totalidad. En el switch, pues sucede todo lo contrario. Cada puerto garantiza el ancho de banda. Entonces, en este caso es como si uno fuera, digámoslo en nuevos términos, ¿no? Lo voy a colocar en esos términos. El switch es como un hotel donde uno paga por ir a dormir en un cuarto y el cuarto es para uno solo. ¿Ya? Y el hub sería como ese sitio donde uno paga por ir a dormir, pero ahí están todo el mundo durmiendo adentro. Lastimosamente. ¿Sí me entienden? Como para tener un ejemplo como muy cruel de las cosas, ¿no? Pero así es. Ya en ese caso, o sea, es más exclusivo en el concepto del consumo. O sea, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque es que el ancho de banda es consumo y es consumo de espacio.
y de capacidad, para que lo tengan presente. De hecho, si hay un concepto que decir, el switch segmenta la capa 1. Además, pues hay que decir las cosas, pues el switch define, por lo menos en sus puertos, una cosa que se llama un dominio de broadcast de capa 2, como también define el mismo dominio de broadcast de capa 1, solo que en él no hay colisiones. ¿Qué es lo que sí puede suceder acá? ¿Por qué supuestamente hay colisiones? Porque es que aquí todos concursan por el envío de datos al medio, eso lo vamos a ver más adelante. Acá, pues obviamente el dispositivo por excelencia de las redes que segmenta más, porque digamos que es su función, además de que pues él segmenta el dominio de broadcast, o sea, él parte los dominios de broadcast. ¿Qué hace un router? Interconecta dominios de broadcast o interconecta redes, que es lo que en su totalidad se conectan en un switch o en un hub. Esas son las realidades de esto. Y esas son las cosas que hay que ir manejando acá. Bueno, entonces, si no hay ni preguntas, yo avanzo. ¿Quieren hacer una pequeña pausa? Pues hablar un poco acerca de los dispositivos y su relación que tienen con la parte de la capa de red. Perdón, con el modelo de red, con el modelo de comunicaciones. Entonces, de hecho, pues si nosotros nos paramos según el modelo TCP/IP, en este caso, o según el modelo OSI, porque según el modelo OSI, en este momento, fíjense muy bien, aquí tenemos una conexión tramo a tramo entre un bridge o un switch, un enrutador y un host. ¿Esto a qué equivale? Voy a mostrar gráficamente en un simulador de red a qué equivale esa comunicación. Por ejemplo, en este momento, por decirlo en estos términos, yo voy a sacar de acá un computador. Este es un host. Este host, según el modelo OSI, tiene 7 capas, ¿cierto? Y según eso, pues yo voy a considerar un router, así como están las cosas, y a su vez un switch. Digamos que esto se va a comunicar en especial, puntualmente, con el mundo a través de una determinada conexión. Entonces, esta comunicación que viene así, probablemente, vamos a hacer un pequeño ejemplo no funcional. Supongamos que esto es un servidor que está al otro lado. Aunque pues esto en especial debería estar de otra manera, en este caso, ¿cierto? Pues esto vendría conectado así. Así como está el gráfico, ¿no? Esto viene así. Hasta aquí. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que por acá viene una señal al switch, entra al router y luego llega al host. Aunque pues en este caso, esta situación, yo la montaría de qué manera, ¿no? Entonces yo haría esta situación de otra manera. Yo, por ejemplo, haría lo siguiente, ¿cierto? Entonces yo, pues como porque pues las cosas tienen un orden, en ese caso, bueno, esto le hace falta el puerto. Esto no tiene puertos de interconexión, me parece, no. Para poder conectar el servidorcito. Entonces, pues esto hay que adaptarlo, ¿no? Hay que colocarle una tarjetica. Eso hay que llenarlo. Esto es para esto, ¿no? En este caso, para que vayan aprendiendo cómo va el agua al molino, ¿cierto? Entonces, acá vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Apagar esta cosa y a montarle una tarjetica. Entonces aquí, pues yo le voy a cambiar el orden a las cosas. Realmente como es, ¿no? Porque eso que está allí planteado, pues no es como muy idóneo que lo tengamos en cuenta. ¿Cierto? Yo creo que hacia una nube de interconexión, primero iría un enrutador, si lo miramos de esa manera, y luego un switch.
Esto vendría así, ¿no? Lo mismo que acá. Pues obviamente esto acá todavía pues no está desde el punto de vista todo funcional, pero lo podemos echar a andar. Entonces, por ejemplo, este no es sino decirle a él que sus interfaces pues se activen, ¿cierto? Entonces decirle a él, bueno, prenda sus interfaces. Entonces aquí tengo el recorrido o la fluidez de un lado al otro que yo debería de tener con un dispositivo. Bueno, aquí no levantó esta señal, pues está como muy raro. Vamos a ver qué pasó acá. Ah, pues estamos tratando de levantar la señal de esto, ¿no? No enciende. Debería de pasar como acá. Vamos a ver si acá pasó lo mismo. Aunque pues estas cosas pues nos ayudan a validar los estados de la... Aquí por ejemplo está completo, ¿no? Ahora, ¿por qué esto ¿Usted nos va a está...? enseñar eso? ¿Señor? ¿Usted nos va a enseñar eso? ¿A configurar eso? Sí, señor, ¿Para claro. qué trace? Ah, Obvio, pues se supone que aquí hay que hacer un precurso con esto. ¿Ya? Bueno. Eso es magia, ¿no? En ese caso. O sea, esto que está acá mostrado es esto mismo, ¿no? Solo que pues esto es un host. Aquí le faltan las capas de aplicación al host. ¿Cierto? Lo que pasa es que yo aquí me tomé el atrevimiento de que este dispositivo que está aquí en la mitad, pues no estuviera ahí. Este dibujo es conforme a esta topología. Y este no está ahí, ¿no? En este caso, por el orden en que van las cosas, porque aquí la señal va hacia allá. ¿Está claro para todos? Entonces, hasta el momento sencillamente lo que hemos hecho son dibujitos. En este caso, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, pues aquí tenemos puntualmente ya, vamos a hablar de los dispositivos que están en la capa de red. Por ejemplo, este es un, bueno, aunque este dice que es Gigabit Switch, bueno, esto, pues ahí me equivoqué con la foto. Este debería de ser un hub, busquemos un hub. Lo que pasa es que en el contexto comercial, yo encontrar un hub de red gráficamente, pues es como difícil, ¿no? O sea, lo que pasa es que si se ponen a revisar un poquito, ¿cierto? Este sí, bueno, este sí es un Ethernet Hub. Bueno, vamos a copiar este. Copié el que no era. Este sí es un Ethernet Hub. ¿Listo? Este es lo que de pronto consideraríamos nosotros que sería un pequeño repetidor. ¿Listo? Este tiene 4 puertos. Este sí es un hub, disculpen. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos? Los dispositivos de capa 1, pues obviamente se les dice concentradores porque están diseñados para interconectar varios equipos. Los hubs son tecnologías que se han implementado en estas cajas de conmutación para transmitir a una velocidad fija. Entonces nosotros acá tenemos especialmente en ese caso de que pues en ellos está definido un concepto de simpleza. Pero hay un pequeño ejemplo que yo les quiero a ustedes mostrar. Un hub es como un alambre para colgar ropa. Supóngase que yo pues tengo el hub, ¿cierto? Y el hub pues por ejemplo tiene 1, 2, 3, 4 puertos. Entonces yo estoy lavando la ropa y me dio por lavar mis trajes. Entonces voy a colgar un traje y digamos que en ese momento ocupé una porción del hub. Lavé otro traje, pues ocupé otra porción del hub. Entonces, ¿cómo debe estar más o menos el alambre? Pues tensado más o menos a la mitad de su capacidad porque me aguanta en ese momento 2 trajes. Estamos hablando de un alambre de ropa, ¿no? Estoy haciendo una comparación cargando ropa mojada.
Supuestamente traje otro traje y ocupé otro puerto. Estoy al 75%. Ah, que traje otro traje. Pues ocupé todos los puertos, estoy al 100% de ocupación. Se supone que el alambre, pues que empezó así, pues yo entre dos puntos, yo abstraería entre los mismos dos puntos que el alambre no va a estar tan tenso, pues va a estar de pronto así. Yo de pronto eso es lo que comparo que hace un hub. O sea, se carga. Entonces, ¿qué sucede con el hub? Pues yo decía hace un rato que pues el hub es un dispositivo multiacceso en donde los dispositivos que llegan a conectarse aquí van a concursar por el recurso que tiene en este caso el dispositivo que se llama ancho de banda. Es como llegar y decir, bueno, vamos a ir a comer todo el pastel, pero ¿de a cuánto nos tocará el pastel? Pues ahí no se sabe, porque es el que más coma recurso, entre comillas, ¿no? Porque el ancho de banda se dividiría por la cantidad de puertos, puntualmente hablando, y por la cantidad de dispositivos que estén allí conectados. Y no sería una cosa equitativa, ¿no? Para que lo tengan presente. Entonces, ese tipo de cosas, pues, sirven. Pero, pues, yo diría que sirve para conectar una, dos cositas, pero no 24 ni 48 cosas. Entonces, en ese caso, pues, hay una solución mucho más robusta y eficiente, que en ese sentido se llama switch. ¿El switch qué hace? Pues, tiene las mismas funcionalidades de interconexión por puertos a nivel de un hub. Está diseñado para interconectar múltiples equipos, pero no quiere decir que en ese caso rinda lo mismo. Pues obviamente una de las consideraciones es que el hub se reconoce como un dominio en el cual todas las fuentes que allí están conectadas se pueden colisionar. Un único dominio de colisión. Mientras que el switch tiene un dominio de colisión por cada puerto conectado. Entonces, ¿cuándo se van a colisionar los dispositivos? Pues terriblemente jamás. Entonces, en ese caso, digamos que si yo considerara que el recurso que me maneja el switch es el ancho de banda, entonces él es capaz de entregarme, pues de una forma teórica, casi que la totalidad del ancho de banda asignado por cada puerto. O sea, si yo tengo puertos a 100 megas, pues eso es lo que me va a entregar por conexión, por el concepto de conmutación que él maneja. Nosotros mencionábamos acá, en este caso, de que el switch es más importante en funcionalidades que el mismo hub, porque el switch tiene una memoria direccionable por contenido. El switch se acuerda quién está conectado en el puerto, en cambio el hub no. ¿Por qué recuerda eso? Porque supuestamente cada dispositivo conectado por cada puerto se señaliza con la matriz de interconexión del hub y se registra en ella por el hecho de considerar que ellos tienen una dirección tipo MAC. Esa dirección tipo MAC es la que registra físicamente la presencia de un dispositivo. Si un dispositivo no tuviera dirección MAC, déjenme decirle que no tiene nada. En ese caso, ¿cuántos dominios de broadcast especifica un switch? Pues si yo no tengo segmentación dentro de él, todos los switches están en la misma, todos los puertos del switch están en la misma red. Pero si a mí me gustaría adicionarle un concepto, digamos que extra de segmentación al switch, yo puedo hablar del protocolo IEEE 802.1Q, que más adelante están ustedes en la posibilidad de ver lo que se llama el protocolo que trabaja con VLANs. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener más de un dominio de broadcast ubicado en el switch sin interconectarse entre sí, no, valga la aclaración. Porque hay switches que lo permiten hacer, hay otros switches que no. Pues eso va a depender de las capacidades soportadas de la marca y de las especificaciones del switch, porque la marca lo es todo en este caso. Bueno, revisando esto un poco, pues aquí está el enrutador. Pues los enrutadores son básicamente dispositivos diseñados, en este caso, para conectar múltiples redes realmente, no múltiples equipos. De hecho, la característica principal
que de pronto determina un enrutador es la posibilidad de considerar interconexión de redes, además de otras cosas. Pues como la seguridad, los mecanismos de acceso, el intercambio de tecnologías, la administración, el concepto de las estadísticas, en este caso. Y están los bridge. Pues al bridge lo comparan con el enrutador porque es como un dispositivo. Ahora, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Sino que pues como el enrutador puede tener mínimo 2 puertos, al bridge lo definen con 2 puertos. Pero este es de capa 3 y este es de capa 2, en este caso. Entonces, pues no le podemos decir router no inteligente, ¿no? Realmente, porque eso sería pues digamos que una desfachatez, porque es que realmente no es router, él es el concepto base del puente. Perdón, el puente es el concepto base del switch. Ahora, si lo miramos de esta forma, pues voy a hacer un recorrido por estas cosas, ¿no? El hub o repetidor tiene conmutaciones, no tiene conmutaciones entre puertos, pero por el hecho de que todo está alambrado de forma interna dentro de él. No hay una conmutación, digamos que evidenciada. El dispositivo switch tiene una cosa que se llama matriz de conmutación para controlar los intercambios que se hacen a través de sus puertos. Y su conmutación es orientada a hardware. En tanto que los dispositivos que vienen a continuación, como el enrutador, hacen una conmutación entre puertos o entre interfaces soportada por software. Lo mismo lo hace el bridge, a pesar de ser un dispositivo de capa 2. No es una conmutación por hardware. Entonces, ¿por qué es rápido un switch también? Porque es que sus acciones están orientadas a ser controladas por una matriz de conmutación que maneja o gestiona un hardware. Es mucho más veloz. Bueno, hasta aquí está claro todo. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, apenas estamos a tiempo para comenzar a hablar. Pues si no hay ninguna pregunta, vamos a hablar del modelo OSI. El modelo OSI básicamente, pues, como hemos estado mencionando, tiene unas estructuras de capas que son de pronto en ese sentido organizables. Convencionalmente la gente dice que la parte de las redes está definido por el color amarillo y la parte de lo que es el software y las cosas está definido por el color azul. Pero pues hay mucho que decir acá, porque finalmente aquí vamos a darnos cuenta que hay una frontera. Más adelante la miramos. En este caso vamos a empezar hablando un poco, porque vamos a dar detalle más después, sobre la capa física. La capa física es la primera capa que se encuentra asociada al medio físico o al medio de comunicación, que nos ayuda a describir lo que son reglas para lo que es el considerar, poner y extraer información que viene desde los cables y que obviamente que conforman lo que se considera un circuito de comunicaciones o red. Ahora, el reglaje de la capa física, ¿para qué le sirve a la gente que trabaja en tecnología y que quiere entender de redes? Entonces, una persona que es especialista en capa física tiene que saber de medios de transmisión, tiene que saber de dispositivos, tiene que saber de estructuras de red, tiene que saber de señales y tipos de señales que representan los datos. Tiene que saber sobre las particularidades mismas de estas señales, que son los voltajes, los tiempos, además de la conectorización y la forma en cómo estos se disponen. Nada más y nada menos. Eso es todo, está escrito. Fuera de eso, pues nosotros tenemos en este caso, a continuación, una capa que se llama la capa de enlace de datos. Algunas personas le dicen capa de unión o enlace. De hecho, nosotros hacemos enlazado hasta físico y personal con otras personas por el hecho de que físicamente podemos estarnos asociando, pero posiblemente no nos estemos conectando del todo. Podemos en ese caso asociarnos de alguna manera muy remota. Las relaciones humanas, fíjense que se soportan o se cimentan en este tipo de situaciones. Si yo señalizo de una forma especial y me hago presente con mi dirección física, puedo ser reconocido y establecer un circuito de comunicación. Si no, entonces me ignoran. El hecho es que, volviendo al tema de los computadores y de las redes,
pues la capa de enlace de datos tiene un reglaje que ayuda a convertir lo que son los bits de información del medio en una cosa que se llaman estructuras de datos para introducirlas en las tramas, ¿cierto? Entonces, digamos que una de las primeras partes o capas del modelo de referencia que comienza a organizar la información de forma confiable es la parte de enlace de datos. ¿Por qué? Porque allí se supone que comienza a dársele orden a todo, a hacer un direccionamiento físico, a manejar la topología de la red, de pronto en ese sentido, porque el concepto de topología de red está definido en la parte de enlace de datos. Todo el mundo dice que es capa física. No, eso es de parte de enlace de datos. Fuera de eso, pues la parte de enlace de datos se encarga, como mencionan acá, de decirle a los hosts, en este caso a sus capas superiores, que de pronto hay algún tipo de error o de algún tipo de, pues decirlo así, como de cosa que se tenga que tener en cuenta. De pronto también ellas regulan tráfico y de hecho pues hay conceptos que dicen que la parte de enlace de datos tiene similitudes o parecidos funcionales con lo que hace la capa de transporte. Lo que pasa es que esta está más cerca del medio. La capa de enlace de datos tiene dos subcapas. La primera capa se llama la subcapa MAC o Media Access Control. Se supone que allí inmerso, ¿qué está dispuesto? En esa capa es la capa que definitivamente está más cerca del medio. Pues ella en este caso tiene básicamente la dirección física, la composición de la dirección física y además de eso define el protocolo de acceso. El protocolo de acceso es el protocolo físico. O sea, hasta aquí podemos decir nosotros que los dispositivos todos son iguales. De aquí, perdón, diferentes. De aquí hacia arriba todos son iguales. En este caso. Porque a continuación de esto está el control de enlace lógico. De aquí hacia arriba, todos los dispositivos en el mundo son prácticamente iguales. De aquí hacia abajo es que están los dispositivos diferenciándose, por lo que, repito, son las tecnologías físicas de acceso. Ahora, volviendo al tema del control de enlace lógico, pues el control de enlace lógico tiene unas funciones bien especiales. Entre ellas, la más importante es que tiene que establecer y darle mantenimiento al control de enlace de datos, sincronizar las tramas en ese caso y mantener obviamente un control de flujo. Obviamente aquí también están, según el protocolo de enlace de datos, están las funciones de verificación y chequeo de errores. Bueno. Luego a continuación, ¿qué viene? La capa de red. Entonces la capa de red, ¿qué nos denota a nosotros? En este caso, la capa de red puntualmente nos denota a nosotros, digamos que esa posibilidad, ¿cierto? De, obviamente, habiendo tenido una relación de enlace de datos, soportar sobre ella, en este caso, a partir de que también existe una dirección física, perdón, un direccionamiento físico, también existe un direccionamiento lógico. Aquí, pues, supuestamente es cuando le vamos a dar vida al concepto del host. ¿Por qué? Porque el concepto del host va a tener un nombre. Ese nombre va a ser, en este caso, dirección IP. Y obviamente, pues se va a utilizar esa dirección IP como dirección lógica para ayudar a este host, primero que todo, a pertenecer a lo que se denomina hoy en día una red. Y aparte de eso, para que estando en red funcione con otras redes. De hecho, las funcionalidades que se van a encargar de hacer esto, básicamente se denominan enrutadores o routers. Y utilizan el concepto de la dirección para, obviamente, saber hacia dónde tienen que hacer fluir el tránsito de los paquetes de información. De hecho, pues, esta es una de las capas que más se mueve actualmente hoy día. Por eso se dice que es demasiado llena de funciones, en este caso. La capa de red, por ejemplo, sabemos nosotros ya que es la que hace networking o internetworking, en ese sentido. Entonces, todo lo que allí se supone que esté manejado por la capa de red es un paquete. Y como funciones, la capa de red y el dispositivo que esté en la capa de red tiene que ser capaz de interconectar redes a partir de las direcciones lógicas, en este caso, y por las funciones de conmutación que tiene entre sus interfaces o puertos.
Fuera de eso, pues tiene unas tareas lógicas soportadas en software, que son las que se ponen en ese caso a evidenciar las tareas de enrutamiento que puede ser dinámico o estático. En ese sentido, cuando hacen ese tipo de situaciones, son capaces de seleccionar direcciones, en este caso, y saber en ese sentido hacia dónde van las cosas, ¿sí? O de dónde provienen. De hecho, hay cosas que aquí finalmente se pueden hacer a través de los protocolos de capa de red montados, y es ejercitar de pronto un pseudo control de flujo. Cuando en este caso estas cosas están pasando, pues se tiene más control de las cosas. Luego viene encima de esta capa, subiendo en el modelo OSI, la capa 4, que es la capa de transporte. Esta capa es bien especial porque es el mundo que interfaza las aplicaciones de las redes. Esta es la mitad. Entonces, de hecho, sobre ella se determinan la organización de las estructuras de información dependiendo del protocolo que se esté usando para el transporte en la parte de red. Si el protocolo es el protocolo TCP, la unidad de información se llama segmento. Si el protocolo que se está trabajando acá es UDP, la unidad de datos se llama datagrama. Entonces, las funciones realmente importantes que va a denotar la capa de red las lleva a cabo un protocolo y se llama TCP. Por ejemplo, TCP se encarga de controlar el flujo de información, hacer un concepto que se denomina multiplexación de datos entre lo que son las fuentes de información, utilizar, por ejemplo, muchos y variados mecanismos para establecer una transmisión libre de errores, entre otras cosas, ¿no? Porque hay muchas más cosas que hace la capa de transporte. De hecho, pues la capa de transporte se dice que aporta en sus segmentos, o bueno, a las estructuras de datos que están aquí metidas siendo datagrama o segmento, la capa de transporte aporta direccionamiento. Y hay control de transporte, puede haber segmentación, control de flujo, ajuste de ventanas y chequeo de errores. Ahorita les explico qué es el ajuste de ventanas. El modelo de TCP/IP para trabajar en Internet define en la capa de transporte, como repito, el protocolo TCP y el protocolo UDP. De hecho, todo lo que hemos mencionado, protocolarmente hablando, lo desempeña el protocolo TCP. Porque el protocolo UDP no hace nada, realmente, de esas funciones. El protocolo UDP es un protocolo carguero y no hace absolutamente ninguna de esas funciones. Es veloz en el sentido de que no tiene que procesar nada porque ninguna de esas funciones la desempeña. En cambio, TCP sí las hace. De hecho, pues las siglas con las cuales se definen esto, pues el TCP se denomina el protocolo de control de transmisiones y el UDP es el protocolo de los datagramas de usuario. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, todavía, pues obviamente hay que mirar más cosas, pues esto es un abrebocas. Y luego continuamos a la capa de sesión. ¿Quién es la capa de sesión en el modelo de referencia OSI? Pues la capa de sesión es la que se encarga sencillamente entre un enlace de comunicaciones, establecerlo, administrarlo y terminarlo de acuerdo a la forma en cómo se estén relacionando a nivel de comunicaciones un par de dispositivos. Entonces, cuando se habla de sesión de comunicación, pues se está hablando de la implantación de un servicio y obviamente el sostenimiento de este. ¿Entre quiénes? Pues no estamos hablando de host, estamos hablando realmente de quiénes son los que montan esto y son las aplicaciones. Y hay protocolos que soportan este tipo de cosas. Por ejemplo, en ese caso, hay protocolos que perviven acá. De hecho, para darle vida al concepto de sesión. Y posteriormente viene la capa de presentación. La capa de presentación, pues es una capa que finalmente convierte la información de la aplicación, ya en este caso, que se está considerando enviarse a otra parte, para que en ese sentido, ese formato pueda entenderlo otro host. De hecho, pues esto adecua los datos para que supuestamente entre cualquier par de pares se puedan entender. Entonces, aquí es donde nosotros hablamos del concepto de formato, concepto de extensión, que puede tener la estructura de un archivo que se está enviando. Finalmente,
Dentro del modelo OSI, en este recorrido de abajo hacia arriba, está la capa de aplicación. De hecho, es la capa que está interfazándose con el usuario, que es la capa que de pronto en este caso interactúa de acuerdo a las consideraciones del software. Y obviamente, pues una de las consideraciones que esto involucra es que para poder que exista capa de aplicación tiene que haber una estructura denominada sistema operativo. Y sobre esto montar el resto de cosas. Porque las aplicaciones se pueden montar es allá arriba. De hecho, pues las tareas básicas de la capa de aplicación es la de ofrecer una interfaz con el usuario, identificar, por ejemplo, en ese caso, digamos que las aplicaciones especializadas por cada tipo de datos, identificar los niveles de recursos y además de eso, pues ofrecer procesos de sincronismo. De hecho, pues la entidad de aplicación que más usa todo el mundo se llama browser o buscador. Y a partir de allí se establece en ese caso una de las ventanas más grandes de interfaz que se tiene para trabajar en redes. De hecho, pues las aplicaciones, pues no son solamente programas, también son las estructuras de soporte a las aplicaciones. Por ejemplo, lo que soporta el concepto del correo, que son el protocolo, por ejemplo, el SMTP, el POP3 y otros protocolos, ayudan básicamente a ser parte de esa familia de aplicaciones que existen allí. El FTP, por ejemplo, es un protocolo de servicio que permite, soportado sobre TCP, transferir archivos de una forma confiable. Y esas son cosas que hay que entender muy bien de ahora en adelante. De aquí, por ejemplo, encontramos qué clase de cosas. Pues, ejemplos de protocolos. ¿Cuáles son estos? En este caso, pues miren acá muy bien que a la izquierda, eso es el modelo OSI, ¿no? Y eso que tenemos acá es el modelo TCP/IP. ¿Por qué es el modelo TCP/IP? Esta parte de aquí es su capa de aplicación. Esta es la parte de transporte, perdón, esta es la parte de transporte, esta es la capa de internet y esto que está acá abajo es la capa de acceso a red. Entonces, todo eso está mostrándonos a nosotros cómo es que realmente hay que entender que vive el mundo. De aquí hacia abajo, todos los hosts del mundo se diferencian. De aquí hacia arriba, todos los hosts del mundo se igualan. ¿Ya? Esta es la frontera entre esto. Y obviamente, pues, esta es la frontera del mundo de las redes, de aquí hacia abajo. Y de aquí hacia arriba es la frontera del mundo específicamente de las aplicaciones. Bueno, eso hasta el momento es todo lo que tenemos para esta parte. Vamos a revisar un poco más. Nosotros estamos hablando de lo que es el transporte y la red, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando se habla de este tipo de cosas, señor. Qué pena. ¿Será que me puedo sentar 5 minuticos? ¿De qué? ¿Me puedo sentar 5 minuticos ya regreso? Sí, vaya, tranquilo, sí, no hay problema. Entonces, resulta que en ese caso, la parte de transporte y la capa de red definen en las estructuras de redes, en este caso, pues obviamente, ¿sí? Modelos de comunicaciones. Esto es una comunicación que se puede hacer, en este caso, extremo a extremo. Esta es una comunicación que se hace tramo a tramo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se hace extremo a extremo? Porque es que las entidades de aplicación están ubicadas en ciertas partes, ¿no? ¿Qué es lo que está ubicado en este? Y esto es una comunicación extremo a extremo. ¿Y qué es lo que está obviamente comunicándose tramo a tramo? Pues los dispositivos que están en la parte de la capa de Internet, que en este momento sería el enrutador, ¿cierto? Que interconecta estos dos dispositivos remotos. De hecho, pues el objetivo como tal que estamos buscando nosotros en estos modelos de redes es el de resolver esta situación. ¿Esta situación cómo se resuelve? Porque por el hecho de que yo tengo entidades de aplicación definidas entre un extremo y otro. Por ejemplo, esto puede ser el concepto, en este caso, de definición de un canal lógico, que es lo que actualmente define en todo momento el Internet, que va a interconectar, en ese sentido, un cliente y un servidor, en este caso. Y si lo revisamos de esa manera, puntualmente, como pueden apreciar, ¿sí? Entonces, el nivel de transporte, como pueden encontrar, y vamos a darnos cuenta más adelante,
va a permitir que, por ejemplo, yo desde un extremo haga llegar estos datos al otro lado, independiente que supuestamente hayan unas rutas predefinidas o escogidas. Lo que pasa es que esto va a denotar lo que hoy en día nosotros referimos como lo que es el concepto de conmutación de paquetes. Aquí estamos enviando nosotros de un extremo a otro los datos. Y fíjense que ellos se van a enviar obviamente por diferentes tipos de rutas. Puede ser que un dato en un momento específico se pierda y se comiencen a enviar el resto de informaciones. En este caso, puede que supuestamente tengan algunos de ellos problemas en el concepto de la llegada. Pero que supuestamente, o sea, ahí llegaron básicamente todos. En este momento es como si estuviéramos enviando de un lado a otro 500 mensajes. Asuman que esto es un libro. Entonces a ese libro, ¿qué le pudo haber pasado? Pues estamos enviando hoja por hoja. Entonces se le perdió una hoja y el resto de hojas pudieron haber llegado o en orden o en desorden. ¿Qué se supone que tiene que pasar en el extremo receptor? Pues en el extremo receptor tiene que pasar básicamente que lo que se ha recibido hay que ordenarlo. De hecho, el proceso de transporte que se encarga de hacerlo se llama TCP, en ese caso. Entonces, el nivel de transporte, puntualmente hablando, ¿sí? va a ser precisamente que fluya de una forma adecuada el proceso de envío de datos desde origen, en ese caso, hasta destino. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a encontrar precisamente algo más de diferencias. Por ejemplo, TCP es un proceso básicamente orientado a conexión. Más adelante decimos por qué es orientado a conexión y este no es orientado a conexión. O digámoslo de una vez, ¿qué es un mecanismo de trabajo en red orientado a conexión? Un mecanismo en red orientado a conexión en este caso es un mecanismo que evidentemente necesita especificar un concepto de sesión completo. Entonces, un concepto de sesión completo, ¿cómo se compone? Pues hay una necesidad de conectarse, una necesidad de establecer la información y enviarla y compartirla, y hay una necesidad imperiosa de desconectarse. O sea, cuando es orientado a conexión, el mecanismo por lo menos tiene que llevar a cabo 3 fases. Una fase de conexión, una fase de transferencia de datos y una fase de desconexión. El servicio de UDP no es orientado a conexión. Entonces, eso hace que supuestamente TCP, por ejemplo, es un protocolo que envía datos de forma fiable. UDP no lo hace. O sea, mejor dicho, todo lo que hace UDP, perdón, TCP, UDP no lo hace. Entonces, ¿para qué sirve este protocolo? Para tener confiabilidad y obviamente respaldo. ¿Para qué sirve UDP? Para tener velocidad en el transporte. Eso es básicamente lo que estamos mencionando con esto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? En este caso. ¿Ninguna? Profe, una pregunta. Señor. En ese caso, entonces, ¿sería siempre mejor utilizar el protocolo TCP? Pero ahí donde yo estaba esperando que me hicieran la pregunta. Entonces ahí es donde está el asunto, ¿no? ¿Cuándo? Sí, a ver, pongámonos en contexto. ¿Por qué usamos nosotros el protocolo TCP y por qué usamos el protocolo UDP? Básicamente. Pues existe específicamente en ese caso, bueno, aquí de pronto está lo que les quería comentar a ustedes, en este caso, ¿sí? Digamos que retomemos en este caso ese ejercicio desde acá, pues puntualmente. Entonces, de hecho, pues yo les había dicho a ustedes que usted me pregunta que por qué TCP sí y UDP no. Si yo necesito confiabilidad, necesito a TCP. Pero si yo necesito velocidad, necesito UDP. Entonces, en este caso, ¿por qué razones eso pasa? Entonces, supuestamente, es de acuerdo a las consideraciones que nosotros estamos montando en Internet. ¿Qué sucede con esto? Pues hay aplicaciones que no toleran pérdida de paquetes, se comportan de una determinada manera frente al concepto del ancho de banda y frente a los conceptos de temporización. Por ejemplo, una transmisión de ficheros no puede perder paquetes, puede manejar anchos de banda elástico y es no sensible a la temporización.
El correo electrónico, pues si usted le pierde un correo, pues perdió todo. ¿Ya? ¿Qué es lo que supuestamente puede tolerar pérdida de paquetes? El video, el audio en vivo. El ancho de banda, pues presenta unos requerimientos mínimos, en este caso, y es sensible a la temporización. Entonces, hay consideraciones con las cuales uno sobre las aplicaciones tiene que tener en cuenta qué va a usar o no. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿cierto? Para yo hacer transmisión de ficheros, pues necesariamente tengo que usar TCP. Para el correo electrónico, TCP. Para el servicio www es TCP. Pero para el video y el audio en vivo, que es rápido, yo puedo usar UDP. Para el video o audio grabado, pues yo puedo usar UDP o TCP de acuerdo a esto. Para los juegos interactivos en red, ¿ustedes qué creen que uno debe usar? Porque eso pues hoy en día se determina. TCP. Los dos. Y para la mensajería instantánea, solo TCP. Entonces, en este caso, miren bien, por ejemplo, aquí hay un pequeño ejemplito, ¿no? Fíjense que ahorita estamos hablando de los procesos, de los sockets, de todas estas cosas. Aquí tenemos una entidad de aplicación servidora y una entidad de aplicación cliente. De hecho, pues fundamentalmente el servidor siempre tiene un socket abierto y en escucha de ser llamado. El socket es peticionado por un peticionante. Entonces, en este caso, pues el socket está asociado con alguna instancia en la cual, pues supuestamente, él se va a ubicar para colocarse de forma abierta y disponible. El socket normalmente está en estado de escucha, repito. Y obviamente, pues desde ese punto de vista está en condiciones de aceptar, pues repito, peticiones. Entonces, ¿quién lo va a llamar a él? A él lo va a llamar otro punto de otro host, que en ese caso establece otro socket, lo va a buscar conectarse, lo va a involucrar en ese caso, en este momento ya tendríamos tanto socket de allá como socket de acá, ¿cierto? Y obviamente hace su petición. ¿A dónde? Al punto donde supuestamente este escucha y acepta, ¿cierto? Entonces, esa parte, fundamentalmente, ¿qué va a pasar? Pues obviamente allí va a haber, en ese caso, un proceso en la entidad del servidor que él va a decir, bueno, yo le puedo contestar a esto o no le puedo contestar a esto, como suele suceder. Cuando la respuesta está lista, pues obviamente, ¿qué es lo que hace el proceso servidor? Contestarle con lo que supuestamente el proceso cliente le ha peticionado. Entonces, probablemente hasta ese momento, ¿sí? Apenas se está estableciendo la comunicación. Fíjense que todo el mundo pensará, ah, no, es que aquí ya están transfiriendo datos, ¿no? ¿Cómo le parece que no? Primero hay que establecer esto. Y de acuerdo al procedimiento, pues se manda la petición de lo que uno quiere. Aquí, por ejemplo, el proceso de aplicación le pidió del cliente, le pidió el proceso de aplicación del servidor, de, oiga, deme la hora. Ese es el protocolo de NTP. Entonces, este recibió la petición, encontró que obviamente le están pidiendo la hora, la recibió y luego la contesta. Entonces, ya el proceso fundamentalmente está llevado a cabo. Entonces, este termina recibiendo el dato, pues lo usa, porque los datos son para usarlos, e inmediatamente cierran, en ese caso, la comunicación. Entonces, normalmente ese tipo de cosas es lo que supuestamente sucede con los procesos de aplicación en el Internet. ¿Está claro? Profe, Señor. entonces eso quiere decir que para cada petición del cliente se abre un canal de comunicación, se valida, se devuelve un dato y se cierra el canal de comunicación, no lo deja abierto nunca. No, obviamente que no. O sea, los sockets nunca permanecen abiertos. Se supone que cada vez que usted suelta, en este caso, un proceso de comunicación, ¿sí? Se supone que el socket, lo que había establecido en la tupla, para que seamos más claros, se desconecta. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? A ver, como para denotarle otra cosa. Esto ya lo hemos mirado. O sea, estoy hablando de los procesos con los cuales algunas aplicaciones se conectan, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, estos son ya de pronto, pues esto, lo que pasa es que acá hay que entrar en el detalle puntualmente de esto. Un segundito, lo que pasa es que apenas estamos empezando, ¿no? No podemos ir a pasarnos a otra cosa, en este caso, ¿listo? Pero sí podemos hablar puntualmente de lo que viene a continuación dentro de esta estructura de conceptos que se denomina en ese caso, pues, la capa física. De hecho, pues acá está, para retomarla. Entonces, obviamente, pues vamos a dejar esto empezado, porque no alcanzamos a hacerlo, ¿no? O en este sentido, pues